Trazado de rayos, generación de frames, DLSS, reconstrucción de rayos. Parece que tanto Nvidia como AMD nos está poniendo todo esto en una caja con el nombre de inteligencia artificial y nos está vendiendo la moto con ello. Y todo esto se usa para esconder que la nueva generación de RTX 4000 tiene un rendimiento muy similar a las RTX 3000. Pero claro, parece ser que hoy día vende más decir que algo tiene inteligencia artificial que no simplemente hablar del incremento de rendimiento respecto a generaciones anteriores. Por eso hoy vamos a ver si estas tecnologías valen la pena, porque gracias a que MSI me ha dejado una RTX 4070, he podido ver y probar por mis propios ojos todo lo que Nvidia ha desarrollado. Simplemente me han dejado la tarjeta gráfica, por lo que puedo daros mi humilde opinión como me plazca de lo que me parecen todas estas tecnologías. La orientación del vídeo quizás sea muy negativa, pero quiero ser duro y ver todos estos elementos evaluando si realmente tiene un impacto positivo, tanto en el rendimiento como en la experiencia visual. Para empezar, el buque insignia de Nvidia, de lo que no paran de hablar desde que salió, el trazado de rayos o RTX, una tecnología que permite calcular mejor la luz a tiempo real. Simplemente gracias a que las tarjetas gráficas RTX incorporan unos núcleos dedicados que le permiten hacer ese tipo de cálculos, que son esos Tensor Cores y CUDA Cores que permiten calcular algo que es bastante exigente si se lo damos a la tarjeta gráfica en sí. Y claro, lo que parece evidente, ¿por qué son tan exigentes? Si hasta ahora teníamos ya en juegos reflejos e iluminación, ¿por qué de repente esto es algo relevante? Esta pregunta veo que se la hace poca gente y creo que es importante, y os lo muestro muy rápido gracias a Unreal Engine, en su editor donde podríamos crear nuestro propio videojuego. Si en el editor ahora quiero agarrar un elemento, vemos como sus sombras no se mueven con él. Eso es porque están calculadas previamente, y si ahora quisiera volver a hacer el cálculo, es una operación algo lenta para el ordenador que se pone a interpretar todas las trayectorias de la iluminación con los rebotes pertinentes, para conseguir un resultado lo más fiel posible. Sí es cierto que hay elementos que se pueden mover sin verse afectados de esta forma, pero usan técnicas distintas y son objetos que dentro del editor se llaman dinámicos, que consumen bastantes más recursos. Todos hemos desactivado alguna vez o reducido la calidad de las sombras porque sabemos que es de los elementos más pesados de calcular en cualquier videojuego, y en efecto entonces, una sombra que no está calculada con trazado de rayos no afecta de la misma forma al material y por ello es menos realista. Básicamente este trazado de rayos permite recalcular la iluminación y reinterpretar al momento todos los rebotes sobre las superficies. Bueno, de hecho calculan hasta 8, normalmente 8 rebotes de iluminación. Calcularlos todos sería imposible. Esto realmente es algo más complejo, pero creo que así se entiende bien. Y lo importante de todo esto no es solo cómo funciona, sino cómo afecta nuestra experiencia, si nos damos cuenta de la diferencia. En Cyberpunk 2077, con todo al máximo, comparándolo apenas nos damos cuenta de las diferencias y esos pequeños cambios. Me gustaría que probaseis de pausar el vídeo y escribir en los comentarios dónde veis cambios, diferencias, aunque sean sutiles. Con un vistazo general, por lo menos en este punto de vista, es difícil darnos cuenta de la mejora. Son elementos muy pequeños los que marcan la diferencia. Por ejemplo, el edificio del fondo. Sinceramente no diría que el de la izquierda luce mal, pero desde luego que el de la derecha se ve mucho mejor y de verdad que cambia bastante este edificio en concreto. Pero curiosamente, después, si nos fijamos por ejemplo en la luz de la calle sobre un puente, por lo menos a mí me parece mejor en la barandilla de nuestra izquierda. El resultado sin trazado de rayos. El material en sí es menos homogéneo y parece tener más rango dinámico y no emitir un brillo propio, que es lo que parece hacer el otro. Aunque si luego nos fijamos en la otra barandilla, podemos ver como no tenemos una sombra donde sí que debería de haberla, y eso es justamente lo que hace muy bien con Ray Tracing. Además, el haz de luz de la propia farola me parece más realista con el trazado de rayos, es más sutil y parece que no nos esté deslumbrando de una forma tan radical o tan directa. Y en cuanto a los reflejos, me parece el campo más sobrevalorado, por lo menos en mi opinión, porque de hecho siempre se han calculado reflejos en los videojuegos, pero están cambiando las formas de hacerlo. Hasta ahora, por tal de optimizar, tenías reflejos en pantalla siempre y cuando el elemento reflejado también estuviera en tu campo visual. Y esto provoca un efecto extraño porque si tenemos delante un elemento con reflejos, en cuanto nos movemos y perdemos elementos del campo de visión, vamos perdiendo toda esa iluminación, toda esa cantidad de reflejos. En este apartado creo que las nuevas técnicas de trazado de rayos a tiempo real sobresalen porque no sufren de todo esto y hacen que la iluminación ambiental sea más realista porque los elementos siempre reflejan la luz que les llega como tendría que ser. Por lo tanto, tenemos escenas mejor iluminadas y creedme que tal como estáis viendo es algo bastante perceptible. Esto fue grabado a la misma hora del juego, no es que en uno se haya hecho de noche o se haya apagado alguna luz. Son las diferentes formas de calcular la iluminación y sus rebotes a tiempo real. Aún así creo que en este campo han cometido algún error y por lo menos en este juego creo que exageran demasiado todos los reflejos. Son todos demasiado nítidos y perfectos y eso le quita realismo. Al final en videojuegos o en el mundo del 3D el realismo se consigue gracias a imitar las imperfecciones de la vida real. Y tener todos los suelos así de brillantes, así de reflectantes y así de limpios
no da una sensación real. Y algo que destaco sobre cuando en Night City es de noche, las sombras producidas al iluminar con el coche los viandantes sin trazado de rayos son muy detalladas, y teniendo en cuenta que hay dos elementos que están emitiendo luz, los dos faros del coche, yo creo que ya es como se debería de ver, pero con trazado de rayos la sombra está muy difuminada, demasiado. Seguramente es a causa de los reductores de ruido, estas tecnologías que hay detrás del trazado de rayos, o de hecho creo que estarían bien representadas de esta forma si hubiera más fuentes de luz que interfieren para esas sombras. Aún así, personalmente en este aspecto no estoy seguro de cuál es la iluminación correcta de la escena, pero juzgad por vosotros mismos cuál os parece mejor. Y aunque Cyberpunk, Night City de noche tenga un montón de luces de colores, creo que donde mejor trabaja el trazado de rayos no es cuando es de noche, sino bajo la luz del día. Por ejemplo, cambia totalmente las sombras del coche, las reinterpreta mucho mejor manteniendo las zonas oscuras, y este mismo efecto se aplica a los edificios del fondo, donde sin el trazado de rayos no se ve mal, pero es como si tuviera su propio brillo y casi parece que todas las superficies sean iguales. Y para los que ya han estado atentos, sí que hay algo muy importante: todo este cálculo nuevo de iluminación, pese a tener hardware dedicado para ello, viene con un coste muy importante de rendimiento. Parece mentira que Nvidia nos diga que hay unos núcleos dedicados a esto, pero afecte tanto al rendimiento igualmente. De hecho, me atrevo a decir que es posible jugar con trazado de rayos justamente por la llegada del DLSS. Sin él, la reducción del rendimiento al activar el trazado de rayos era a más de la mitad, y me acuerdo cuando lo anunciaron y la gente los empezó a probar en las RTX 2000, nadie quería trazado de rayos, no valía la pena esa pérdida de rendimiento por 4 reflejos, aunque en Cyberpunk estamos viendo que afecta mucho más, pero en su momento fue con Battlefield. Vamos, que en su salida el trazado de rayos con las primeras versiones del DLSS era injugable, pero actualmente el DLSS dobla en rendimiento al activar la super resolución, y ya cuando activamos la generación de fotogramas incluso superamos el rendimiento nativo. Aunque hay que decir que si activamos estas técnicas sin el trazado de rayos, también obtenemos un rendimiento mayor, aunque ahora el sacrificio de pasar a jugar con trazado de rayos es asumible y consigue una mejor experiencia visual. Y no nos olvidemos de la reconstrucción de rayos, lo último que ha anunciado Nvidia, como si fuera algo rompedor. Se trata de una forma distinta de calcular el trazado de rayos. Básicamente optimiza su funcionamiento y al mismo tiempo cambia las técnicas de reducción de ruido. Estas técnicas se usan porque al renderizar el juego, el resultado no es perfecto. Obtenemos una imagen pixelada, por decirlo así, con bastantes manchas porque no calcula bien todas las zonas. Bien, para poner un ejemplo práctico y que podáis ver cómo funciona esto en un videojuego, en Blender, cuando creamos un escenario 3D y lo renderizamos, lo más habitual es enfrentarte a este tipo de ruido, y por ello Nvidia sacó Optics, que al final es un denoiser, un reductor de ruido que limpia todas esas zonas que han quedado mal, contrastando las zonas de alrededor de los píxeles y recuperando esa información. Pero esto puede jugar en tu contra y reducir la calidad de las texturas. Y por ello han eliminado todas las técnicas actuales de reducción de ruido e incorporan una mejora optimizada que no solo es capaz de reducir el ruido, sino de identificar elementos para trabajarlos de forma distinta, que incluso gracias a esto consigue algo mejor de rendimiento. Pero sinceramente al final creo que esto, más que una nueva técnica, es un parche para el trazado de rayos, una optimización. Sin duda todo esto son avances, es donde las compañías han estado centrando sus esfuerzos porque ya no es todo sobre la pura rasterización. Nvidia ha estado creando un ecosistema como ya lo tenía en el campo del diseño con CUDA, y lo ha estado haciendo ahora alrededor de los videojuegos para que, aunque su rival tenga la misma potencia, sean ellos quienes tienen tecnologías que los hacen destacar y dar motivos de peso para comprar sus gráficas. Evidentemente AMD se ha dado cuenta y, aunque va un pasito muy pequeño por detrás, también ha estado trabajando todas estas técnicas y de la mejor forma posible, porque ellos, en lugar de limitarlo todo a sus últimos modelos, por tal de vender, como todo esto son simplemente, aunque Nvidia diga que no, mejoras de software, ellos lo que hacen es que sea compatible con cualquier tarjeta gráfica del mercado, incluso las de sus rivales, porque han creado su propia versión de generación de frames en Fidelity Super Resolution que puede que convierta a muchos amantes de Nvidia en amantes de AMD, porque si tienes una RTX 3000 o 2000 o anterior y sientes que has sido dejado atrás porque no puedes usar la generación de frames del SS3, ahora puedes con las técnicas de AMD. Me parece una jugada maestra para fidelizar a más adeptos y al final los máximos beneficiados en este caso somos nosotros. Todo esto pero tiene un problema muy grande, y es que no es algo que AMD o Nvidia pueden desarrollar y que esté disponible para todo el mundo, sino que deben colaborar con las productoras de videojuegos para implementar estas técnicas, y por ello la lista es algo limitada. AMD ha anunciado que acabará siendo posible activar FSR3 en juegos que no lo tengan, y eso empujará a Nvidia, creo, a hacer lo mismo. Pero por ahora, esta es la situación y provoca que no todos los juegos dispongan de estas técnicas y tengamos que andar con ojo viendo qué juego soporta cada tecnología. Por ejemplo, Motion Frame Generation de AMD ha salido solo compatible para 2 videojuegos, aunque tiene una lista de hasta 20 videojuegos que lo soportan, no dentro del videojuego, sino activándolo en el menú de drivers de sus últimos modelos
modelos de RX 7000. Yo después de ver estas tecnologías de cerca creo que valen mucho la pena y mejora la experiencia visual. Sí que hay que arreglar algunas cosas dentro de ellas porque funciona mejor de forma nativa, pero pese a esto no estoy de acuerdo con cómo lo están gestionando, aunque sí que pienso que estas tecnologías valen la pena. Y aquí me preguntaríais, entonces, ¿cuál eliges, Nvidia o AMD? Hay una decisión muy egoísta que sería no dar soporte a AMD comprando tarjetas gráficas de AMD, sino que si tienes una Nvidia tendrás soporte tanto de Nvidia como de AMD, y si tienes una gráfica de AMD solo tendrás soporte de AMD. Es algo extraño porque no estamos pudiendo beneficiar a la compañía que quiere beneficiar a todo el mundo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Es Nvidia el malo de la película? ¿Cuál de estas técnicas es la que más usáis? Y lo más importante, ¿creéis que el trazado de rayos es el futuro? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, gracias a MSI por prestarme esta RTX 4070 y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.